Ante la difícil situación que se presenta en el Perú, nos vienen diciendo ahora, por estos no, como nos dijeron antes, no a Keiko, como si solo Keiko antes o solo estos ahora fueran la esencia del problema. Nos dicen, estos no, y se refieren a los 6 del pacto. Voten por los nuevos, nos dicen. Pero si por esos no, entonces, ¿por quién? Si no hay nuevos. Todos son dinosaurios, aunque algunos bebés. Veamos, ¿qué nos queda? Tenemos a Mario Vizcarra, Pangea Perú Primero, que es simplemente el corrupto y vil reemplazo de su también corrupto hermano Martín, que carga con una condena que por poco lo saca de la competencia electoral y lleva como vicepresidente a Carlos Illanes, exministro del Interior involucrado en pases al retiro y ascensos irregulares en la policía durante el gobierno de Sagasti. Antonio Ortiz, Pangea, Salvemos al Perú, un ingeniero con quinto de primaria, que fue invitado a ese partido presidido por Guillermo Suárez Flores, muy vinculado a Toledo, que definió su candidatura por sorteo contra su rival, el exministro de Defensa y del Amor, de PPK, el de las reuniones sospechosas con el cuestionado miembro Willy Ramírez del Jurado Nacional de Elecciones, primo de Joaquín Ramírez. No es Salvemos al Perú, es Sálvese quien pueda. Poppy Sinclair, Fernando Olivera, Pangea Frente de la Esperanza, que se inició en el PPC, el parlamentario escandaloso contra la corrupción, el del maletín fantasma, ministro del corrupto Toledo, investigado por colusión agravada relacionada con la adjudicación de la Interoceánica Sur en favor de Odebrecht, que lleva a la segunda vicepresidencia al cuestionado Ricardo Cuaresma Sánchez, exgobernador regional del Cusco y absuelto, pero responsable político de malversación en donaciones de la SUNAT para ayuda humanitaria. Walter Chirinos, Pangea Prim, donde la secretaria general es una excongresista por Perú Posible y candidata sin éxito a congresista por PPK. Chirino fue funcionario del Ministerio del Interior en 2018, en la desastrosa gestión de Mauro Medina, quien renunció luego de la fuga del hermanito César Inostroza. Hoy Chirinos pregona un discurso supuestamente bukeliano, como si este fuera la panacea. Ronald Atencio, Pangea, venceremos. Es el abogado y suplente en la cancha del corrupto Guillermo Bermejo, que ha sido señalado por un colaborador eficaz por haber recibido miles de soles en sobornos como congresista para favorecer a la municipalidad de Huachac. Atencio además le ganó en las primarias de Venceremos a Alanoca, quien ha dicho que fue bajo las viejas prácticas racistas, usual en la política peruana. Wolfgang Groth, Pangea, Integridad Democrática. Es realmente nuevo, pero en la génesis partidaria está latente la alianza de Grosso con el aún investigado Tomás Gálvez, fiscal involucrado en los escándalos Hermanitos de Inostroza, quien, cumpliendo funciones como fiscal de la Nación interino, pretendió archivar el caso y removió a la fiscal Carolina Delgado por no acceder a sus deseos. Carlos Jaico, Pangea, Perú Moderno. El ex Acción Popular, ex Todos por el Perú, ex APP, el ex secretario de Palacio que reemplazó a Bruno Pacheco, que usó indebidamente un vehículo oficial y que se reunió con funcionarios de Repsol luego del derrame en Ventanilla. Ahora denunciado por Zuli Pinchi por haber condicionado su candidatura a la aceptación de unas propuestitas indecorosas. Francisco Díez Canseco, Pangea, Perú Acción, un dinosaurio etéreo de propuestas tan vacías y contradictorias como su propia vida, que pasó del APRA a Convergencia Democrática, sencillamente un ni chicha, ni limonada, ni té. Johnny Lescano, Pangea, Cooperación Popular, el Richfield de la lista. Es el mucho ruido y pocas nueces, que despotrica contra el fujimorismo, pero establece acuerdos con este. El mañosito viejo verde, que siendo casado se quiso adelantar con la periodista María del Pilar Rivera, y después exhibe a su esposa en sus campañas como si nada, y a quien le acompaña en el proyecto el niño Carlos Ceballos. Armando Macé, Pangea, Partido Democrático Federal,
Es candidato al Congreso por Somos Perú en las elecciones de 2021 y director de la abusiva Abdiac, que cobra mucho y paga poco o nada, y que lleva como candidato a la primera vicepresidencia a Virgilio Acuña Peralta, plagiador confeso y denunciado por falsificación y tocamientos indebidos, entre otras controversias. Charlie Carrasco Salazar, Pangea, Partido Demócrata Unido Perú. El Jurásico indefinido, sí, podría ser una opción, porque no se le ven antecedentes, salvo porque no puede ser presidente del Perú un abogado que no sabe que para convocar a Asamblea Constituyente tiene que modificar el artículo 206 de la Constitución y que quiere salirse de la Convención IDH, pero no de la Corte IDH. Rafael Belaúnde Llosa, Pangea, Libertad Popular. Un diletante que pasó de ser candidato al Congreso con Popi en 2001 al Adelante, liderado por su padre en 2005, en 2020 ministro de Energía y Minas del corrupto Vizcarra, y que se cuelga de un supuesto atentado tan absurdo como inverosímil, a ver si logra llamar la atención de alguien. Alfonso López Chao, el Sinclair Baby de Pangea Ahora Nación, que habla de un antiguo aprismo, pero no tan antiguo, porque en 2006 lo puso en el BCR, que cobra hasta 80.000 soles por senador, dispuesto a pactar con todo Tribilín, el tramposo de la UNI, que como todos, también lleva sentenciados y acusados en sus listas. Roberto Quiabra, Pangea, Alianza Unidad Nacional, el muy cercano a Montesino Sinclair que va en alianza con los pepesaurios, que fue favorecido repetidamente en ese régimen a pesar del voluminoso chorizo de denuncias en su contra, que aprobó el dictamen para cobrar doble y denunciado por Mariana Benavente por entregarle el manejo en redes de su despacho congresal a Renzo Pitot, con requisitoria por colusión y falsificación de documentos, e hijo de su asesor principal, Richard Pitot. Jorge Nieto Montesinos, Pangea, Partido del Buen Gobierno. El sobrino disque izquierdista de Vladi, que fue ministro de Defensa en el gobierno de PPK. En 2021 se postuló como congresista en la lista de Victoria Nacional, de Forsyth, en la que participaron tránsfugas fujimoristas, lo que fue acusado por Gloria Alvarado de Acción Popular y reconocido por Mari Ayasta, de Victoria Nacional. Mesías Guevara, Pangea, Partido Morado, que fue presidente de Acción Popular, congresista por Cajamarca por Perú Posible del corrupto Toledo, denunciado por falta de debido proceso en el gobierno regional de Cajamarca, donde su ejecución presupuestal fue paupérrima, y desde el Partido Morado, donde militan personajes que demuestran las mismas prácticas de siempre. Napoleón Becerra, Pangea, Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Otro de los diletantes jurásicos, metamorfósicos y buscones que pasó de la izquierda unida a la derechista Fuerza Democrática, al supuestamente centrista Partido Humanista de su similar Yude Simons y al genéticamente fujimorista Siempre Unidos. Ha candidateado sin éxito desde el 95 al Congreso y a algunas alcaldías. Ricardo Belmont, Pangea Obras. El magistral estafador de Adólar, el otrora alcalde escapista y ciego, que la pega de intransigente, pero siempre se alía o tienta alianzas, como con el fujimorista Renzo Regiardo o como con Castillo. Ahora lleva como primer vicepresidente al etnocacerista Barragán Coloma y como segunda a la apepista Janco. Marisol Pérez Tello, Pangea, primero la gente. Otra metamorfósica que pasó del PPC a la derechista Unidad Nacional y luego al engendro multigénico de Alianza para el Gran Cambio que agrupaba a PPC, el APP de Acuña, al humanista Simons y Restauración Nacional. Ahora, primero la gente es el partido de Miguel del Castillo, el hijo de Jorgito. Rosario Fernández, Pangea, un camino diferente. ¿Diferente a qué? Es lo que habría que preguntarse de esta candidata, que fue premier de Alan en su segundo gobierno y que solo está reemplazando a su hermano Arturo, sentenciado y denunciado exmilitante de APP, que llegó a la alcaldía de Trujillo por Somos Perú. Carlos Spa, bebé Sinclair, Pangea, sí creo. Debemos preguntarnos en qué cree, pero sabemos que no es en algo nuevo,
cuando lleva como primer vicepresidente al exaprista Alejandro Santamaría y al Senado, con el número 1 por Lima, a Jorge Montoya, de los más saurios. Alex González, Pangea, Partido Demócrata Verde, el alcalde que hizo jurar a su regidor por Dios y por la plata, que mientras desarrollaba en la municipalidad de San Juan del Lurigancho y con plata de los vecinos la campaña Ola Verde, también construía su partido Demócrata Verde y que fue denunciado por dirigentes cuyas comunidades fueron privadas de la olla común por protestar la desatención potable en pandemia. Herbert Kaller, Pangea, Partido Patriótico Peruano. Circula la información en numerosas páginas de Facebook sobre su retiro de la Marina luego de un desfalco no denunciado de 36 millones de soles, tema sobre el que se rehúsa a hablar. No declaró una sentencia por valor de 84.000 soles. El partido que incluyó en su ideario la pena de muerte, pero ahora reconsidera por la alta participación de cristianos evangélicos, mientras Kaller dice que los principios son los que valen y no se pueden cambiar por presiones, votos ni por apoyo político. Álvaro Paz de la Barra, Pangea, fe en el Perú, carente absolutamente de integridad, un mujeriego denunciado por agresiones. Fue alcalde de La Molina por Acción Popular, donde quiso impedir el ingreso a los extranjeros que trabajen en deliveries. Estuvo a punto de ser el candidato presidencial de Progresemos de Paul Jaimes, ex Avanza País, ante la renuncia de Hernando de Soto. Carlos Álvarez, Pangea, País para Todos, el que recibía dinero de Montesinos. Y finalmente, Roberto Sánchez Palomino, Pangea, JP, declarado infractor del principio de autoridad, investigado por falsificación de firmas, por mochasueldos, por nepotismo, pagos indebidos a miembros del Jurado Nacional de Elecciones y uso indebido de fondos, lo que él mismo ha admitido. El problema no solo son estos, el problema es mucho mayor. Y la solución no solo pasa por no votar por estos. Votar nulo es importante, pero solo como una señal clara de nuestro descontento social. Las soluciones nunca llegarán si no nos organizamos como sociedad civil y construimos una agenda de objetivos nacionales que nos una para erradicar a los personajes que ahora están enquistados en el poder.